Hola, ¿qué tal? Soy Isabel López, soy directora del Centro de Transformación Personal y Escuela Kaizen y hoy estamos aquí para seguir con el ciclo de entrevistas pre-congreso. Os informo, para lo que aún no lo sepáis, que celebramos el primer Congreso Internacional sobre Transformación Personal Kaizen 2021 los próximos días 8, 9 y 10 de octubre. El registro es totalmente gratuito y bueno, os invito a registraros, a asistir a este evento único, porque bueno, vamos a tener 12 conferencistas expertos por primera vez en la ciencia, en el desarrollo personal y en la espiritualidad, unidos en un mismo espacio para darte todas las herramientas necesarias para subir de nivel en tu vida y para, en definitiva, tener una vida muchísimo mejor y más plena. Bueno, y sin más preámbulos, hoy quiero presentaros a la próxima invitada de hoy. La entrevista de hoy será con una amiga y compañera. Ella es Geraldine Gómez. Muy bienvenida, Geraldine, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Qué gusto estar aquí. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. El equipo de la escuela estamos súper contentos porque, bueno, te conocemos, no solo nos une una amistad, sino también hemos trabajado contigo y sabemos de tu trayectoria, así es que yo estoy feliz de poder estar aquí hoy contigo y para nosotros es un auténtico honor y un placer poder charlar contigo hoy sobre un tema que, bueno, ya solo el título es súper potente. El tema del que nos va a hablar en el Congreso, en tu conferencia, es la espiritualidad sin romanticismos. Eh, Geraldine, cuéntanos, ¿por qué este título? ¿Por qué este titular? Bueno, este titular porque una de las cosas que más me apasiona a mí es lo corporal y habitarnos en el cuerpo y una de las vías que yo he encontrado también para sanarme a mí misma ha sido a través del cuerpo. Entonces, qué mejor templo que nuestro cuerpo para conectar con cosas que nos llevan también a trascender a lo transpersonal. Exacto. Entonces, dime. Yo es que el título, la verdad, que me llamó muchísimo la atención cuando nos dijiste, oye, mira, yo quiero hablar sobre esto. Y te voy a decir por qué, porque parece que hay una creencia generalizada de que la espiritualidad es algo súper sencillo, es algo, no sé, como relacionado con un sector muy pequeño, ¿no? Como con gurús iluminados que, bueno, no sé, puedes llegar, ponerte una túnica naranja, raparte el pelo, hilarte la sociedad, irte al Tíbet y estás en paz. Y eso es la espiritualidad, ¿no? Y la espiritualidad es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Cuéntanos un poquito sobre Claro, tu experiencia dentro de este proceso. O sea, ¿qué te ha llevado a ti a trabajarte la parte espiritual, a entender que esta parte es importante en tu vida? Y bueno, ¿y cómo ha sido un poco el proceso, en resumen? sí, bueno, todas las personas en algún momento de la vida encontramos alguna dificultad o algún dolor o alguna pérdida que nos hace enfrentarnos con la realidad, ¿no? Con la realidad cruda. Y esto lo he vivido yo, quiero decir, yo antes de empezar con mi camino de búsqueda, vivía desconectada de mi cuerpo. Eh, Significa que no podía sentir. O sea, el disfraz era yo no siento nada porque era una manera de sobrevivir, ¿no? Y Ujú. cuando la vida te pone en tesituras muy potentes, donde te pone la realidad delante, eh, entonces ya no puedes evadirte. ¿Y dónde sientes? Pues sientes en el cuerpo. Y aunque yo estaba desconectada, fue a través del cuerpo, a través de lo que a mí me gusta llamarlo templo, porque, o casa, ¿no? Ujú. Cuerpo-casa, que es lo que me conecta a mí con lo que siento, con una persona sintiente, con un ser sintiente. Y dónde y cuándo sientes? Pues solo puedes sentir aquí y ahora, con el cuerpo, a través del cuerpo. Y claro, esto se dice fácil, pero es un camino. Es un camino de evolución, un camino de conciencia. eh,
Y además eso te conecta también con esta parte o con esta fe que yo lo llamo muy que yo lo veo muy espiritual, que es la vida te sostiene a pesar de el dolor. Entonces, porque además, como dice una maestra mía, el cuerpo da mucho dolor, pero también da mucho placer. Entonces, cuando llegas a conectar con tu cuerpo, eh, y también asusta, porque dices, estoy sintiendo demasiado. Ujú. Y lo digo por la experiencia propia. Eh, y cuanto más consciente eres de tu resistencia a sentir, entonces puedes ir desbloqueando las partes de tu cuerpo se han ido como endureciendo o acorazando por la vida, ¿no? Por los sufrimientos de la vida, que la vida cuando también es lindo porque cuando no eres muy consciente tiendes a sufrir y en realidad el dolor es pasajero. El dolor viene a mostrarnos algo y a enseñarnos algo, como todo el resto de las emociones, el placer también es pasajero, no podemos vivir en un placer constante porque nos volveríamos locos. Entonces, eso es lo mágico del cuerpo y lo que me gusta compartir es esto que he vivido yo, esta experiencia que he vivido yo de reconexión con la realidad de mi vida y mostraros pues herramientas que funcionan, que igual no son para todo el mundo, que cada uno tiene que encontrar sus métodos en esta aventura del camino de la búsqueda. Pero bueno, compartiros un poco la magia, ¿no? de descubrirnos a través del cuerpo. Que bueno, Geraldine, evidentemente cada persona está en su proceso. Habrá personas que estén en un proceso en el que conecten directamente con lo que tú nos estás contando hoy. Yo de lo que nos has contado hasta ahora me quedo con tres cosas súper importantes, y es que el cuerpo es nuestro templo, que la vida nos sostiene. Esto es súper importante para trabajar la confianza en la vida, en el devenir natural de la vida. O sea, la vida siempre nos sostiene, siempre tiene como un devenir natural a que sanemos, a que estemos cada vez mejor. Y el dolor viene a enseñarnos algo. Quiero pararme aquí un minuto porque me parece de verdad algo, vamos, súper potente. Cuando estamos sufriendo no nos damos cuenta de que en realidad Exacto. estamos en un proceso en el que tenemos que aprender algo. Hay quien dice que cuando estamos sufriendo, cuando no tenemos, digamos, lo que esperamos, los resultados que esperamos, es que nos estamos negando el aprendizaje de ese algo por lo que estamos sufriendo. Cuéntanos un poquito más, ¿qué opinas tú sobre esto? Tu experiencia, yo solo quiero hoy que nos cuentes tu experiencia porque ya nos Claro, aportarás claro. de Sí, valor. de todas formas solo puedo hablar a través de mi experiencia, ¿no? Porque eso es muy personal y muy individual. Eh, el dolor viene a enseñarnos algo. Cuando cuento esto no voy a entrar en detalles, pero hubo un momento en mi vida que tuve un duelo muy, muy fuerte y yo no tenía ni idea que yo podía sentir tanto dolor ¿sabes? Que bueno, fue una experiencia impactante. Eh, y entonces eh, yo siempre digo, ese dolor me llevó a morir para renacer. Yo directamente a través del dolor volví a nacer y, y vine a descubrir una cantidad de posibilidades en mi ser impresionantes, impresionantes. Eh, y lo que yo pensaba que vivía como en plenitud o en felicidad, eso cambió mi manera de ver la vida, cambió mi manera de explorar nuevas posibilidades, de buscar, en la búsqueda de la tranquilidad, ¿no? Yo no digo que sea un camino fácil, no es un camino fácil porque bueno, No lo es, no lo es. Todos los que nos están escuchando piensan que es algo como tomarse una pastilla y de repente sentirte súper pleno y súper feliz. No, es un trabajo personal bueno, que te lleva a tener muy buenos resultados, pero sí. que a la vez, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. O sea, por lo tanto, es un camino, yo siempre digo, un camino para valientes. O sea,
Exactamente, sin duda alguna. No hay fórmulas mágicas en ningún momento. A mí me gusta también la palabra travesía o atravesar, porque aparte de esto también he navegado y soy navegante y siempre hay que atravesar y cuando estás navegando, la vida es navegar. De repente estás en calma, de repente viene una tormenta y no te queda otra que atravesar. Atravesar la tormenta o atravesar el dolor, incluso también atravesar la alegría. Porque así como hay personas que evaden el dolor, hay personas que de verdad evaden la alegría o el placer. Lo bonito es descubrir eso, qué me falta o qué estoy evadiendo, ¿no? ¿Cómo hago para evadirme? También es una pregunta muy importante. ¿Cómo hago para evadirme o cómo hago para no sentir? Esto es fascinante y efectivamente es una travesía, no es... Y además siempre digo, es un camino para toda la vida. Un camino que no termina nunca, como el Kaizen. O sea, mejora continua y el trabajo personal al final no termina nunca. Bueno, y eso al final es lo fantástico, ¿no? Porque si no, ¿qué sería, no? Efectivamente. Ya hemos terminado y ya no tenemos nada más que hacer. Al final el trabajo personal es algo que dura siempre y cada etapa, bueno, tiene su parte de evolución y tiene su parte de vivencia, de experiencia. Y ahí es donde radica esa chispa, ¿no? De la vida. Al final no nos aburrimos nunca en esta vida, en este mundillo. Exacto. Atravesar, atravesar la tormenta. Bonita metáfora de también tu perspectiva de capitana de barco. Sí. Y, y bueno, al final siempre nos toca atravesar la tormenta en algún momento de nuestra vida y queda, bueno, pues eso, mirar hacia adentro y pararse. Y sobre todo ese viaje de introspección hacia adentro, que solemos buscar todo lo que bueno, creemos que nos puede ayudar afuera y al final siempre el camino es hacia uno mismo, ¿no? Hacia el camino de vuelta hacia uno mismo siempre. Sí, y me viene ahora mismo los momentos también, pensamos que la tormenta es lo peor y a veces lo peor es la calma, Ujú. la Sí, espera en la calma, o sea, cuando no está pasando nada, cuando no puede pasar nada y simplemente tienes que esperar. y es. ¿Y qué puedes hacer cuando estás esperando? Pues lo mismo, habitarte, ¿no? Habitar tu cuerpo y permitir que todo lo que esté sucediendo dentro de ti suceda. Y La ahí es permisión. donde viene, la iluminación. Quiero decir, la iluminación es un segundo, no es, ya estoy iluminado para siempre. Boom, momentos donde te das cuenta. Entonces, cuando eres consciente de que te estás dando cuenta, entonces te puedes hacer responsable, responsable de ti, responsable de lo que sientes y de cómo vas a vivirlo, ¿no? A vivir la experiencia de lo que te está pasando. Qué bueno, la responsabilidad, salió la palabra mágica. O sea, yo cuando hablo de libertad siempre hablo de responsabilidad. O sea, Ujú. es directamente proporcional. El grado de libertad que tú desees en tu vida es directamente proporcional al grado de responsabilidad que tengas sobre tu vida. O sea que, Exactamente. Gerardín, quería comentarte también hoy y quería que explicaras para la gente que nos está escuchando algo que yo me encuentro en mi día a día. Es decir, cuando nosotros que somos una escuela al final, que trabajamos de desarrollo espiritual y personal, muchas veces te encuentras a gente que asimila la espiritualidad con la religión, asimila la espiritualidad con lo religioso. Tú desde tu posición ahora mismo y la gente que nos está escuchando, si hay alguien que tiene este tipo de creencia con respecto a la espiritualidad, ¿qué le dirías? Pues depende si rechazas la palabra espiritualidad porque rechazas la religión, yo te diría, igual que la gente que une religión con espiritualidad, quiero decir, todo es válido. La gente que une religión con espiritualidad, si es su camino, es perfecto. Cada uno, como dije antes, tiene su camino. Ahora, para mí la espiritualidad es cuando no podemos negar que hay algo en nosotros que anhela.
Para mí esa es la espiritualidad. ¿Hay algo más espiritual que sentir, que tener la capacidad de sentir? Entonces, eh, para mí lo espiritual también tiene que ver cuando alineas tus centros, tu centro mental, tu centro emocional, tu centro instintivo. Cuando están alineados, entonces puedes ir a lo transpersonal, ¿no? A esta parte de la vida me sostiene, ¿sí? Sin fantasear, no se trata de fantasear, sino es buscar este anhelo que todos tenemos de, de lo transpersonal, de ir más allá también, hay algo más allá de mí mismo, ¿no? Esto intentaré hablarlo con más profundidad en la conferencia. Sin embargo, me gustaría que se quedaran con esta pregunta, ¿no? Esta curiosidad, este anhelo que hay interior de hay algo más allá, ¿no? Basta con ver al cielo y ver el cielo estrellado y siempre, el ser humano siempre se pregunta, ¿qué hay más allá de lo que puedo ver, ¿no? Y por eso buscamos también fuera. Y lo bonito es también que lo espiritual es lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo. Y no se trata de volarnos con pensamientos mágicos, sino de habitarnos para poder ir más allá. No sé si se entiende, es paradójico, pero es muy real cuando puedes llegar a conectar con tu templo. Al final se trata simplemente de conectar con el cuerpo, de sentir el cuerpo, de descubrir, cuando decimos habitar el cuerpo, decimos simplemente sentir el cuerpo, o sea, estar, oye, como ser consciente de cómo me siento, de la respiración, de, no sé, sentir cómo, si siento calor en mis manos, cómo están mis piernas, o sea, poner atención al cuerpo y ponerle conciencia y estar ahí, porque al final es verdad que hace poco lo hablaba con una terapeuta, el tema de que las sociedades occidentales durante décadas, digamos que hemos trasladado todo el peso de la educación al intelecto, a la mente. Por lo tanto, o sea, tenemos el cuerpo, pero apenas lo conocemos, apenas, cuando hablamos de habitar el cuerpo, casi que la generalidad no lo entiende y, y apenas nos permitimos estar aquí, descubrir el placer del cuerpo y no sé, y llegar a sanarlo. O sea, muchas veces aquí nos damos cuenta en los talleres de que sentimos el cuerpo cuando nos duele algo. Inclusive cuando nos duele algo y lo sentimos, nos tomamos una pastilla para callarlo. O sea, no sé tú qué opinas sobre esto, porque es algo que es una dinámica que se ve allá afuera mucho, ¿no? Claro, claro, la cultura, por supuesto, ha influido muchísimo a que no nos desconectemos del cuerpo. Hemos puesto, como bien dices, nuestro objetivo en lo mental, en lo racional, y se nos pierde, ¿no? Lo que nos brinda el cuerpo y nos desconectamos. Entonces, también, insisto, ¿no? Yo tardé mucho tiempo en sentir realmente lo que pasaba en mi cuerpo, porque venía de que también, quiero decir, te desconectas del cuerpo porque el cuerpo va creando corazas, porque la vida tiene sus traumas y con los traumas, que esto es otro tema muy interesante para abordar, los traumas nos van creando bloqueos corporales y la idea de trabajar en el cuerpo y con el tacto consciente, por ejemplo, eh, es que empecemos a sensibilizar esas zonas que están acorazadas, que acorazadas no desde el juicio, sino que teniendo en cuenta que esas corazas están ahí porque en algún momento tuvimos que sobrevivir y está bien, ¿sabes? Es una bendición que esas corazas se hayan formado. Lo que pasa es que cuando ya somos adultos, esas corazas en vez de ayudarnos nos impiden muchas cosas, nos frenan en la vida. Y si la coraza siempre va a estar, sin embargo, la podemos flexibilizar y entonces podemos hacernos mucho más sensibles y podemos percibir más la vida y mejor.
tanto para lo doloroso como para lo placentero, ¿no? Hablando, centrándome en estas dos sensaciones nada más. Y la importancia final de reconocer esas corazas, de reconocer cuando el dolor aparece en vez de tenerle miedo y lo que hablábamos antes y tomarme la pastilla para callar el síntoma, digamos que la solución empieza por el reconocimiento de. Claro. Exactamente, es importante, bueno, reconocer lo que sucede para poder mejorarlo, ¿no? Y a veces este reconocimiento implica dolor, o sea, implica dolor porque Claro, claro, esa coraza ha aparecido para que no nos doliera en aquel entonces y entonces de repente tienes que volver a pasar por ese dolor. Y crees que, uff, no voy a poder con esto, pero es el camino, ¿no? El camino es atravesar, atravesar, siempre atravesar. que atravesar la tormenta porque además nada en esta vida es permanente, o sea, todo es pasajero y como, bueno, el otro día leí, decían, lo único permanente en la vida es el cambio, ¿no? O sea, Exacto. todo para bien o para mal es permanente, por lo tanto, no se nos vaya la vida dentro de un proceso complicado, sino que todo es cambio y todo pasa y estamos aquí para aprender. Claro, aprovecho esto que dices para recordemos que una emoción dura entre 10 y 20 minutos. Ujú. A partir de ahí ya, si ahí, a partir de, digo yo, esto lo digo, es una teoría mía, a partir de ahí ya es sufrimiento, porque te has ido a la mente y aquello que te causa dolor, para evadirte del dolor, lo llevas a la mente y entonces empieza el sufrimiento porque te clavas en la emoción. Entonces, si tú lo atraviesas, el cuerpo se autorregula. O sea, Exacto. lo ideal es encontrar y dejar y permitir que el cuerpo haga su propia autorregulación. Entonces la emoción o el dolor viene y el placer también y pasa, ¿no? Como el mar, como las olas. Viene la ola y pasa la ola eso, hay algo más espiritual que eso. Es que yo, sinceramente, creo que esa es la bendición de estar vivos, ¿no? La bendición de estar vivo es esto, poder sentir y atravesar la sensación y ver cómo también pasa y no apegarse, ¿no? Al dolor o a la felicidad o al placer, sino eso, estar en cambio constante. No apegarse a nada, ya sea positivo o negativo, sino que estar siempre en el centro y bueno, tanto lo bueno como lo malo, respirarlo como Gerardín ha hecho y bueno, y atravesar lo que tengamos en el presente. O sea, al final todo, para mí lo importante es el aprendizaje. O sea, siempre hago hincapié en eso porque lo importante es la evolución y el aprendizaje. Entonces, independientemente Exactamente. de la emoción, sea positiva o negativa, al final si estás en el centro, estás presente y estás viviendo lo que está pasando desde la posición de aprendizaje, pues siempre va a ser muy productivo, ¿no? Exactamente. Y, y, y para mí, esto que acabas de decir, me voy a atrever a decirlo, no Adelante. creo que haya no creo que haya emociones negativas o positivas. Hay emociones. Y lo que hay Eso es un es, juicio, ¿verdad? sí, bueno, tendemos a hacer esto porque nos han enseñado esto, nos han enseñado que hay algo positivo y algo negativo. No, son emociones y la bendición es que puedo sentirlas, ¿no? Y ya está, ¿no? Incluso si eso, y aprender, o sea, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me está mostrando esto? Por ejemplo, a veces hacemos 20 minutos de meditación y creemos que ya, bueno, ¿no? Antes de salir de casa, ya yo estoy en mi centro y ya he meditado, he vaciado la mente y salgo por la casa, me pasa Mm. algo, me encuentro con alguien, me pasa algo con el coche y entonces viene toda la ira y esa ira no es por lo que está pasando, igual es una ira que llevo ahí evitando y al final, ¡pum!, sale por algún lado. Claro. Y de eso se trata también, ¿no? De permitir, porque si no se nos acumula también, se nos van acumulando las emociones.
y luego sale por donde no tiene que salir, que está bien también, ¿no? No hay nada que sea malo o bueno, está bien. Eh, pero esto viene a mostrarnos también algo, ¿no? El cuánto estoy yo sosteniendo o reprimiéndome y de repente, ¡boom!, explota. Y, y si soy capaz de conectar con todo eso y lo permito, porque es un derecho que tenemos, ¿no? Permitirlo conscientemente, no en explosión, sino o sea, si hacemos ejercicios de sacar la agresividad, que es muy potente sacar la agresividad porque es lo que nos permite ir hacia, ¿no? Y actuar en el mundo. La agresión está muy conectada con esto de voy a lo que quiero. Por ejemplo, voy a hacer un inciso, a las mujeres nos han prohibido ser agresivas. La agresión entendida como actuar y acción en el mundo. Entonces, cuando yo me permito desahogar mi agresividad, entonces conecto con mi fuerza y con esa fuerza puedo ir hacia lo que quiero. Es muy interesante. Es súper interesante, vamos, todo lo que nos estás contando al final, bueno, son experiencias de vida y Mm. vamos a tener tiempo a desarrollar todo esto en tu conferencia en el Congreso. A mí me encantaría seguir hablando contigo, pero se nos acaba el tiempo, no tenemos más tiempo para esta entrevista, pero bueno, invitamos a todo el mundo que esté, a todos los espectadores y todas las personas que nos estén viendo, que quieran ver a Geraldine Gómez, estará desarrollando a detalle todo este tema sobre la espiritualidad sin romanticismo en el Congreso sobre Transformación Kaizen 2021. Y bueno, para despedirnos, yo te voy a pedir unas palabras para las personas que nos estén viendo, las personas que quizás estén dudando si ver a Geraldine o no. ¿Qué les dirías? No sé, lo que aquí te dejo libremente, que le dedico unas palabras a la gente que nos está viendo Sí, y bueno, y despedimos la entrevista de hoy. Hasta el próximo día y nos vemos en el Congreso sobre Transformación Personal Kaizen 2021. sí, yo simplemente les diría, que conecten con su curiosidad o con su anhelo, que todo es válido y que si de verdad conectas con tu anhelo y te apetece saber un poco más y, y simplemente curiosear, porque el camino además empieza con curiosidad, con curiosidad. El camino del guerrero empieza con esto de curiosear. Bueno, yo encantada de compartir mi experiencia con todos. Y bueno, gracias Isa por la invitación y a la escuela. Y bueno, es un honor para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Geraldine. Estamos súper agradecidos y bueno, nos vemos en el Congreso. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido toda tu experiencia y tu sabiduría. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao.